Pues vamos a empezar con el retinoblastoma. Yo creo que algo de esto ya lo debieron de haber visto desde tal vez el tercer año, introducción a la clínica. No sé si han cambiado el año que se lleva, pero ellas debieron de haber escuchado ya la palabra de retinoblastoma. Tal vez en patología, no estoy seguro, ya no me acuerdo. Pero en la introducción a la clínica les dijeron de esto, que ya saben cómo se llama. ¿Cómo se llama? Leucocoria. Muy bien. De hecho, la foto de este niño, no conseguí el póster completo, solamente la foto del paciente, pero fue motivo para hacer un póster educativo que fue idea del grupo mexicano de retinoblastoma con propósitos de detección temprana. Entonces pusieron ese póster con la leyenda de "has visto una luz en el ojo de tu hijo", y luego con la información, acudir a tal parte, etcétera, ¿no? Puede ser un cáncer. Y ese póster lo pegaron en áreas de afluencia de hospitales públicos en el Distrito Federal, y colocar ese póster aumentó la consulta del padecimiento y facilitó la detección temprana. Nada más como un dato curioso. Ya vimos el tumor sólido más común, los tumores del sistema nervioso central. Ahora el segundo tumor sólido más común, el retinoblastoma. Se presenta ya para los 5 años de edad. Ya se presentó casi el 90% del padecimiento. Se puede presentar de varias maneras, unilateral o bilateral, así como lo debieron de haber visto en alguna otra neoplasia. ¿Alguna otra neoplasia que se presente de manera bilateral? ¿Verdad? Ok. ¿En pediatría? Pero correcto. En pediatría, me supongo que lo revisaron la semana pasada. Tumor de Wilms. ¿Sí revisaron tumor de Wilms? Bueno, el tumor de Wilms también es una de las neoplasias que se presenta de manera bilateral. Y hay una forma hereditaria y otra no hereditaria. Este paciente, a mí me tocó revisarlo, un lactante, tenía 3-4 meses de vida. El motivo de consulta fue la leucocoria, y lo que nosotros detectamos en la consulta fue la leucocoria del lado derecho. Y haciendo el abordaje diagnóstico, no a todos los pacientes se les va a tomar una resonancia, solamente a un grupo, pero ya tomándole una resonancia, incluso se le había pasado al oftalmólogo porque no lo había revisado con dilatación de la pupila bajo anestesia. Pero ya con la resonancia se vio una lesión en el otro ojo, un retinoblastoma bilateral. Porcentajes: 60% unilateral, no hereditario; 15% unilateral, hereditario; y el 25% es bilateral. El bilateral, por definición, es hereditario. A lo que me refiero con hereditario, o a lo que se refiere a la literatura, no es específicamente que el papá o los papás se lo pasaron al hijo, pero sí que él, o sea, el paciente, sí lo puede transmitir. Y esto es por una mutación en el gen que codifica a la proteína RB del retinoblastoma. Este gen está localizado a nivel del 13q14. Ese fue el primer gen que se descubrió
que explicaba la génesis de un tumor. Y se le dio, y como se empezó a estudiar por el retinoblastoma, se le puso RB. Pero esa proteína, la proteína RB, está ligada al ciclo celular. Ahorita lo vamos a revisar. Pero algo muy interesante del descubrimiento de esta mutación es que este médico, Alfred Knudson, en los 70s, en base a un análisis estadístico, él juntó los casos de ciertos hospitales de retinoblastoma, y en base a un análisis estadístico, él dio este modelo, el modelo del doble golpe, doble hit, en la formación del cáncer. Y él dijo, a través de sus análisis, él no sabía dónde estaba la mutación, ni en qué cromosoma, nada. Pero sí se dio cuenta que había dos grupos de pacientes con retinoblastoma. Los pacientes que presentaban la manera hereditaria y la no hereditaria. Dijo o postuló que entonces son pacientes los que tienen retinoblastoma bilateral, que por definición es hereditario, predisposición al cáncer. Entonces, esto también lo tenemos que tomar en cuenta para el tratamiento. Ustedes, yo creo que revisaron en sus clases, a lo mejor desde farmacología, y seguramente también en la introducción al curso, que hay fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer, pero que también ocasionan cáncer. ¿Sí sabían eso o no? Sí. Muy bien. Entonces han puesto atención. Lo que hace la proteína RB, aquí nos vamos a ir un poquito atrás a sus clases de patología. En el ciclo celular, que tiene distintas fases, cuando está en la fase de reposo, quiescencia, y que ya entra al ciclo celular, para la replicación, tiene que pasar por distintos semáforos o puntos de revisión o checkpoints. Y es aquí, cuando pasa de la G1 a la S, donde está involucrado la proteína RB. Cuando si la proteína RB está funcionando bien, o sea, el semáforo funciona bien, verde, rojo, pero si no está, es como si el semáforo nada más estuviera en verde. Entonces, esto continúa sin detenerse. ¿No? Además de estos semáforos, digo, en el ciclo celular hay demasiadas proteínas involucradas, y para que, al final se involucran más para que el RB haga su función. O sea, no solamente es independiente, pero es el factor más importante. Les dije que no quería decir en la forma hereditaria que se lo había pasado a alguno de los padres, pero sí puede pasar. Si el papá tuvo un retinoblastoma bilateral, se curó, a lo mejor sabía, a lo mejor no sabía que le podía pasar esa información a su hijo, pues bueno, si el paciente tiene un retinoblastoma unilateral y el papá tuvo retinoblastoma bilateral, aunque el niño tenga unilateral, tú estás asumiendo que es una forma hereditaria y que a lo mejor todavía no brota el retinoblastoma del otro lado, ¿sí? Hay retinoblastoma sincrónico y metacrónico, ¿sí? Entonces, a lo mejor tú lo ves, el retinoblastoma de un lado, pero el paciente, estos se presentan sobre todo en los más chiquitos, lactantes menores y mayores. Entonces, por eso tus pacientes deben de llevar un seguimiento del ojo sano para ver que no aparezca un retino del otro lado, que no haya sido un retino bilateral de forma metacrónica.
Se transmite de manera autosómica dominante. Esto quiere decir que si el papá tuvo retinoblastoma bilateral, el riesgo de pasárselo al hijo es del 50%. ¿Sí? Y para el esporádico unilateral no hay riesgo. Pero acuérdense que el 15% de los retinoblastomas unilaterales pueden ser también con tener la forma hereditaria, pero que no se han alcanzado a manifestar. Pues está bien establecido qué es lo que tenemos que hacer para buscar. Sí, en esto se basa, es detección temprana. Hay guías que nos dicen cómo examinar el reflejo rojo desde recién nacidos hasta niños más grandes, y así es como se debe de ver. Solamente se necesita primero saber que se tiene que revisar, y la otra un oftalmoscopio, ponerse a 30-40 centímetros. Si quieres puedes bajar la luz para dilatar un poco más la pupila, y así de lejos. No necesitas que el niño esté viendo la luz, lo puedes ver de lado, y se puede apreciar muy bien en caso de que tenga, ya sea que esté normal o anormal. El signo más común, esta es pregunta de examen nacional, signo más común de retinoblastoma, leucocoria, y el segundo signo más común es estrabismo. ¿Por qué creen que sea el estrabismo? Una compresión. Así es, o sea, el tumor ya alcanza cierto tamaño que disminuye la agudeza visual y se pierde la visión binocular. Esto es cuando lo revisa el médico, pero hay veces que llegan a la consulta porque el niño tuvo un cumpleaños de 2 años, estaban ahí compartiendo el pastel, que le sople, que si no le sopla, que si alguien le ayuda, y le toma una foto muy cerquita, obviamente con a lo mejor las luces apagadas, y sale esta diferencia, y llegan pacientes a la consulta por eso, que los familiares hacen el diagnóstico que algo está mal. Nos vamos de lo menos a lo más, que lamentablemente todavía ocurre. Pacientes que tienen 1 año de evolución. No es posible 1 año de evolución con retinoblastoma. Que le pregunto a los papás, ¿y qué fue lo primero que notó? No, es que se le puso blanco el ojo. Ok, ¿hace cuánto? Hace 1 año. ¿Con cuántos médicos fue? Ya ni tienen el número de tantos que fueron. Ese es el problema más grave. ¿Sí? Van con uno, y perdón si el miércoles pasado me hice referencia a los pasantes, pero no, yo creo que los médicos de servicio social hacen una labor excelente, tienen mayor motivación que los médicos de base que están ahí. Entonces, van con uno, y tal vez la persona que lo está revisando tendrá conocimientos muy erróneos o no sabe qué hacer, que le dice, lo más común es que no, esto es alguna infección, no sé, tenga estas gotitas. Y pues pasa el tiempo, a veces los pacientes van de lugares lejanos a consultar, hacen horas de camino, entonces pues también ahí se va pasando el tiempo. Van al mes o a los 2 meses, o es que no se le quitó, bueno, vamos a intentar poner estas otras gotitas. Los pacientes ven que no está bien el niño, bueno, pues ya no van con ese, van con otro. Y el otro le dice, no, pues que el otro doctor estaba mal, porque siempre también nos echamos entre nosotros, el otro doctor estaba mal, tenga este otro tratamiento. Ya cuando el paciente prácticamente está gritando que tiene retinoblastoma es cuando ya se le hace caso. Eso todavía pasa. Digo, también nos llegan los pacientes, como los que vimos ahorita, con la leucocoria, y que todavía hay enfermedad localizada.